En la visión de la relación México-Estados Unidos, desde el Colegio de la Frontera Norte, los especialistas opinan acerca de esto que es el segundo mandato de Donald Trump y las repercusiones para ambos países. Hoy está con nosotros el doctor Luis Escala Rabadán, y él es doctor en sociología y especialista en el tema de las organizaciones de migrantes en Estados Unidos. Y le preguntamos, ¿de qué manera estas organizaciones van a ver o cómo están viendo este nuevo mandato de Donald Trump? Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Rocío. Bueno, en principio lo están viendo, obviamente, como lo hemos podido leer en varios medios, con profunda preocupación por la amenaza que esto significa para sus membresías y sus comunidades, por el hecho de que varios de ellos pudieran verse en una situación de posible deportación. Desde luego, pues se ha enfatizado mucho el hecho de cómo estas poblaciones vulnerables pueden ser objeto de estas deportaciones masivas que ha anunciado el nuevo presidente estadounidense. Sin embargo, también hay que destacar que son las mismas formas organizativas de esta migración mexicana en Estados Unidos las que desde luego no se están quedando con los brazos cruzados y están viendo qué posibles acciones se pueden hacer dentro de sus rangos de maniobra. Hay varias organizaciones importantes, están fuertes, doctor. Sí, y esto es muy importante enfatizarlo, el hecho de que contrariamente a la manera en que son presentadas las diversas formas migrantes en general, pero particularmente la migración mexicana en Estados Unidos, como la presentan varios medios de comunicación y cómo la presentan varios miembros de la clase política de ese país, que la presentan como una especie de masa gigantesca, pero amorfa y caótica, que va inundando o invadiendo paulatinamente el suelo estadounidense. Lo cierto es que esta migración tiene diversas formas organizativas que están basadas en las redes sociales que han construido los migrantes mexicanos a lo largo de décadas de su proceso migratorio. Y bueno, pues esto es característico de cualquier migración a lo largo de la historia, ¿no? De hecho, podemos ver que hay una extensa gama de formas organizativas dentro de las comunidades migrantes mexicanas en Estados Unidos, ya sea de carácter religioso, de carácter deportivo, con base en el origen étnico, y que ciertamente están presentes a lo largo y ancho del país estadounidense. Sin embargo, es probable que las organizaciones más visibles sean aquellas que están basadas en el paisanaje, es decir, aquellas en donde se comparte el pueblo de origen o la ciudad de origen o la región de origen en México, y que son las más visibles, digo, porque han desarrollado una extensa labor filantrópica a favor de sus comunidades en los lugares de destino en Estados Unidos, pero también y sobre todo en sus lugares de origen, en sus pueblos de origen en México. Y estas formas organizativas forman parte de lo que se ha dado en llamar la sociedad civil migrante. En ese sentido, creo que ya nos estaba explicando algo de qué tipo de acciones cree que van a tomar estas asociaciones y organizaciones de mexicanos en Estados Unidos. Bueno, yo creo que en este momento podemos hablar de dos tipos muy generales de acciones que pueden llevar a cabo. Por un lado, el brindar información fidedigna, creíble. Y esto, aunque pudiera parecer trivial, pues no lo es, porque esto sirve para neutralizar posibles rumores, posibles informaciones falsas, las llamadas fake news, que desgraciadamente en nuestros tiempos en redes sociales, las redes sociales se convierten en una increíble caja de resonancia para que se esparzan los rumores y este tipo de falsas noticias. Entonces, estas organizaciones, al presentar información creíble, fidedigna, pues esto ayuda a sus membresías. Por otro lado, otro tipo de acciones que son muy importantes son las acciones de apoyo y de solidaridad. Estas acciones, de hecho, nosotros ya las hemos contemplado en crisis relativamente recientes. Por ejemplo, lo que pasó
hace no mucho con la pandemia de COVID-19, donde pudimos ver que este tipo de acciones fueron muy efectivas por parte de estas organizaciones. Y de hecho lo que estamos viendo en estos momentos es que ya estas organizaciones están dando pasos en esa dirección, dotando a sus membresías, a sus paisanos, a sus comunidades de información relacionada con sus derechos y también información de qué hacer en caso de que una persona se vea amenazada de una posible deportación. Al mismo tiempo están ya desplegando posibles acciones que pudieran ser necesarias en caso de que una persona se viera en la situación de deportación, qué hacer para apoyar a las familias que en su momento pudieran necesitar este tipo de apoyos. Al hablar de los recursos que pudieran utilizar estas organizaciones, hay que enfatizar que hay empresarios con un alto nivel económico de origen mexicano que han hecho emporios en Estados Unidos. ¿Usted cree que desea de ese rumbo de donde van a sacar recursos para apoyarlos? Bueno, en general yo creo que sí, podemos hablar de una serie de empresarios, por ejemplo, de gente potentada de origen mexicano. Varios de ellos no han dudado en brindar su apoyo, su solidaridad a lo que podría ser esta amenaza de lo que significa la posible deportación masiva de migrantes mexicanos desde Estados Unidos, y como decía yo hace un momento, esto ya lo hemos visto en crisis anteriores, como por ejemplo lo que pasó con la pandemia. Pero en realidad, más allá de lo que pudieran hacer estos individuos que han sido muy exitosos, lo cierto es que si bien estas organizaciones de migrantes mexicanos que señalábamos son grupos que en su mayoría son modestos porque están basados en sus membresías, pero a pesar de ello pueden llegar a ser influyentes o incluso muy influyentes dentro de sus comunidades, y esto las convierte en un recurso muy importante en caso de que una persona pudiera verse en una situación de deportación. ¿Por qué? Pues porque pueden brindar en un momento dado el acompañamiento que pueden proporcionar familias y paisanos, pero sobre todo el poder proporcionar información que puede ser muy valiosa para una persona que se vea en esta situación de desgracia. Por ejemplo, el ponerlos en contacto con instancias que pudiesen proporcionar abogados de migración. Por ejemplo, el poder poner a las personas en contacto con la red de consulados mexicanos en Estados Unidos que tienen abogados especializados en el tema migratorio, o bien ponerlos en contacto con organizaciones de la sociedad civil estadounidense que se han abocado a la defensa de la causa migrante por mucho, mucho tiempo, ¿no? Nosotros que estamos aquí en Tijuana y que somos vecinos del estado de California, pues podemos ver varios ejemplos que desde hace semanas están desplegando varias organizaciones muy visibles y muy conocidas de este tipo, ¿no? Por ejemplo, para el sur de California está lo que está haciendo una organización que se llama CHIRLA, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, desplegando acciones de información muy importantes en el sur de California. Para el norte de California está la Coalición del Norte de California por una reforma migratoria justa, ¿no? Que ellos y otras organizaciones en ese estado y en otras latitudes de Estados Unidos lo que están haciendo es proporcionar, por ejemplo, teléfonos de emergencia, o bien pedirle a la gente que dé a conocer si ven que en un momento dado hubiese el despliegue de operativos por parte del ICE o del CBP, es decir, las instancias encargadas de la vigilancia fronteriza en sus barrios, colonias, fábricas, escuelas, iglesias. Esto creo yo que en resumen nos lleva a destacar la importancia de estas organizaciones, en primer lugar aglutinando a sus paisanos, familias, es decir, a sus comunidades, alrededor de lo que significan estas nuevas circunstancias que se están viviendo en sus lugares de destino. Y segundo, el poder ser puentes hacia otras organizaciones más grandes, con mayores recursos, que en un momento dado pudieran brindar el apoyo necesario para gente que lo necesitase. Mencionó usted fábricas, escuelas, iglesias. Donald Trump
dijo que van también a estos lugares. Así es, desgraciadamente esto ya lo hemos comenzado a ver y yo creo que pues la gente se está dejando llevar a veces por rumores, a veces por lo que es el nuevo clima de miedo y incertidumbre, y yo creo que en ese sentido el hecho de que haya este tipo de organizaciones nos demuestra una vez más que los migrantes no son meras víctimas que son desgraciadamente víctimas de este nuevo sistema que está instaurándose en Estados Unidos, sino que también pueden ser muy proactivos y pueden desde ahí emprender la defensa de lo que es la causa migrante en estas nuevas circunstancias que estamos viviendo. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario, Rocío. Y también muchísimas gracias a usted por su atención. Seguimos adelante.